Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por estar con nosotros. Llame a su familia, siéntelos a la mesa, permítanos, ¿verdad?, comunicarle, transferirle el mensaje que Dios ha colocado en nuestros corazones. Gracias, y vamos a ir a la palabra y antes de eso a la oración. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Padre, eres bueno y fiel, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, poderoso Rey. Hemos conocido y sabido, Señor, que tú eres la fuente inagotable de vida, Padre, y por eso nos acercamos a ti confiadamente, como a un hijo a un padre. Así nos acercamos a ti, Rey, reconociéndote como esa fuente inagotable de vida. Muchas gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, caminar en tu palabra hasta hoy. Gracias por permitirnos, Señor, conocer más de ti, Rey. Muchas gracias, Padre. A ti sea el honor, la gloria, la alabanza y la gratitud de nuestro corazón por tus bondades. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Vamos a ir a la Escritura. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Vamos a hablar de los siervos de Dios y su formación, cómo Dios comienza a formarlos. Mateo 20, 25 al 28 dice: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Las palabras que vemos aquí, servidor y servir, vienen de la misma raíz griega, que es diáconos, y que expresa un concepto de servir más altruista que el de un siervo contratado. Lo que hace la diferencia no es la cantidad de horas, tampoco es la calidad del trabajo, sino la aptitud y la motivación de la persona para servir. Su motivación no es ganar un salario, y su actitud es muy positiva. Es una actitud altruista, condiciones de trabajo, requerimientos de esfuerzos extras y otras cosas que podrían ser consideradas como abusos o falta de consideración del jefe. Todo esto no le puede afectar, pues la actitud del siervo no puede ser doblegada. Cuando conocemos a Dios, entendemos la gran importancia que hay de que el mundo lo conozca. Esto nos lleva realmente a esforzarnos en dar el mensaje, esforzarnos en transferir, en dar de una forma clara, profunda, precisa, ¿verdad?, la palabra de Dios, y que ellos puedan desarrollar, puedan reconocer el propósito y la razón por la cual Dios nos llama. Y cuando ellos lo entienden, entonces la palabra misma los empieza a llevar por el camino de verdad y de justicia, a través del cual la vida del hombre va siendo transformada. Renovación de entendimiento, transformación de la vida nuestra. De esa manera entonces comenzamos a vivir día con día y nos esforzamos, ¿verdad? Sabemos que esto es importante porque esto es lo que da la salvación a las almas. El conocimiento de la verdad los hace libres de sí mismos, libres de todo aquello que ha provocado el que estén, ¿verdad?, quietos, reposados, cuando realmente se están destruyendo a sí mismos, pensando que se encuentran viviendo una vida basada en el placer y que esa es la vida correcta. Cuando Dios nos llama a entender que la vida es una responsabilidad y que debemos de caminar conforme al propósito de Dios para nuestras vidas.
Así que la motivación, lo que mueve a un hombre después de conocer a Dios, no es un salario, ¿verdad? No es una actitud positiva y altruista, condiciones de trabajo, requerimientos de esfuerzos extras y otras cosas que podrían ser consideradas como abusos o faltas de consideración del jefe. Todo esto no nos puede afectar. Sabemos que hay premura, que es necesario levantarnos, que es necesario abrir nuestros labios, que debemos de estar valorando bien el tiempo, ¿verdad? Para aprovecharlo al máximo. Ahora, ¿cómo se puede llegar a tener esa motivación y esa actitud de siervo? Aprendamos de Jesús, que como siervo fue manso y humilde de corazón. Un carácter preciso, un carácter extraordinario, a través del cual tenía el contacto con las personas, el contacto con la gente, con la finalidad de transferir un mensaje de vida. Se tiende a decir de que Él era Dios, Jesús es Dios, y de esa forma anulamos sus palabras de sígueme. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él es el ejemplo a seguir. Entonces vamos viendo la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario y a través del mensaje que dio al mundo entero, yendo a las aldeas, a los pueblos, contactando a la gente en las calles, en las plazas, en los diferentes lugares de reunión, entrando con los estudiosos, con los intelectuales, para dar el mensaje de vida. Y en ese momento, claro, la palabra era viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y separa el alma del espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, confrontando lo que él está buscando, con una confrontación que traiga la luz y la vida al hombre. Así es que veamos la vida de Josué, quien por ser un personaje del Antiguo Testamento estaba aún en desventaja con cualquier creyente de hoy en día. Pues Jesús dijo en Mateo capítulo número 11, el versículo número 11, dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aleluya, gracias Dios. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Pero luego una afirmación extraordinaria: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, ¿verdad? Aleluya, pero el más pequeño en el reino de los cielos, pero mayor es el más pequeño del reino que Juan el Bautista. ¡Qué aseveración! ¡Qué palabra! ¡Qué profundidad! Y nosotros necesitamos hoy, ¿verdad?, de entender esto. El nombre de Josué y la comisión que se le otorga a su primer mención. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como lo dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron delante de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera.
Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Grandes son las maravillas del Eterno. Amalec no prevaleció. Había una estrategia que Dios tenía para ganar la batalla. Si tú mantienes las manos en alto, ¿verdad? Tu pueblo peleará la batalla y vencerá. Pero si tus manos caen, entonces prevalecerá el enemigo. ¿Verdad? Y esa manos en alto sosteniendo la vara que traía ahí, ¿verdad? Moisés, entonces prevalecía. La vara representaba esa autoridad. Analicemos el nombre de Josué. Josué significa Jehová salva. Esto nos dice que es Jehová a través de Josué el que salvará. Esto personifica la declaración de Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo número 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, el nombre de Josué no es realmente el original, sino que es el nombre que adquiere debido a que ha habido un cambio de conducta, ¿verdad? Un cambio de carácter en él. Significa que ha pasado por un proceso en su vida y una experiencia personal que lo ha llevado a la posición de ser un siervo, un Josué, un salvador. Su padre se llamó Nun, significa perpetuidad. Viene de la raíz hebrea que significa volver a brotar, por medio de vertir todo su conocimiento, por medio de vertir toda su actitud, su carácter, su vivencia en la vida de uno o más discípulos que perpetúen sus enseñanzas y normas de vida. Ahora, la primera comisión que se le da a Josué es la de hacer a Amalec a filo de espada. Aleluya. En la tipología bíblica, Amalec representa la carne y la espada representa la palabra de Dios. Esto nos lleva a concluir que el primer requisito que una persona debe llenar es despojarse de la carne para ser un siervo. Pues si no lo hace, esto será su mayor obstáculo, manifestándose de varias maneras. La primera cosa será el orgullo por sus logros. Es necesario que nosotros entendamos la importancia de la gratitud, que estemos agradecidos por Dios, con Dios, por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Somos lo que somos por la gracia. No es mi habilidad, no es mi destreza, no es mi conocimiento, no es mi inteligencia, no es mi sabiduría. Es la obra de Dios en mi vida, la que me ha llevado a ser transformado, de ser un hombre, ¿verdad?, sin visión, sin propósito, sin razón para vivir, a ser ahora un hombre con propósito. Un hombre que se levanta, analítico, sabio, un hombre entendido de las cosas eternas. Ahora nos levantamos y transitamos en la vida sabiendo hacia dónde dirigir nuestros pasos, porque sabemos dónde se encuentra la vida. La vida es una persona, se llama Jesús, y el que tiene a Jesús tiene la vida, y el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Así que no nos encontramos divagando en los pensamientos ni perdidos en el espacio. Vamos dirigiendo nuestros pasos en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y ahora nos esforzamos, ahora sabemos para qué Dios nos ha dado la vida y para qué Dios nos ha traído al mundo, para glorificar y exaltar su glorioso nombre. Así que Nun significa perpetuidad y viene de la raíz hebrea que significa volver a brotar, por medio de vertir todo su conocimiento, toda su actitud, todo su carácter, toda su vivencia
en la vida de uno o más discípulos que perpetúen sus enseñanzas y normas de vida. Ahora, la primera comisión que se le da a Josué es la de deshacer a Amalek. Y le dice que lo deshaga a filo de espada. En la tipología bíblica, Amalek representa la carne y la espada representa la palabra de Dios. Esto nos lleva a concluir que el primer requisito que una persona debe llenar es despojarse de la carne para ser un siervo, pues si no lo hace, esto será su mayor obstáculo, manifestándose de varias maneras. Lo primero, decíamos, es el orgullo por sus logros. Uno de los ejemplos, ¿verdad?, que nos muestra la Escritura es, ¿verdad?, nos han puesto como ejemplo aquel pollino que lleva a Jesús sobre sus lomos, ¿verdad?, entrando a Jerusalén. Los vivas, las palmas en el piso y él caminando con el Mesías encima de él. ¿Verdad? Pobre de él si pensó que los aplausos y los vivas fueran para él. Realmente llevaba en él al Mesías, y así pasa con cada uno de nosotros. El merecedor del honor y de la gloria se llama Jesucristo. Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Nosotros somos siervos suyos, siervos inútiles, porque lo que Él nos manda hacer, eso hacemos. No hacemos más, hacemos lo que Él nos pide. Siervos inútiles somos, y esto no debemos de olvidarlo. Los reclamos por lo mucho que le piden, el mucho trabajo, lo llamará abuso de confianza. Un ejemplo de esto es Marta, quien pensaba que estaba haciendo algo para el Señor. Y María y el mismo Señor no se daban cuenta del mucho trabajo que le dejaban a ella. Es un ejemplo cuando pensamos que tenemos el derecho a algo. Maestro, dile a mi hermana que me ayude. Estoy haciendo yo sola las cosas. Marta, Marta, esforzada en las cosas. Tu hermana ha escogido lo mejor. Escuchar el mensaje, escuchar la palabra. Los derechos adquiridos por su tiempo y servicio. Pensamos que por el tiempo que hemos servido tenemos derecho a algo. Un ejemplo son los obreros de la viña. Cuando ellos asumían tener derecho a más dinero que los que trabajaban menos, a pesar que su salario ya había sido establecido y aceptado. Es muy importante destruir o despojarnos de la carne. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 y versículo 18. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Esto nos da más luz en entender estas cosas en cuanto a la forma y el tiempo más propicio para que se manifieste el ataque de la carne. Deuteronomio 25, versículo número 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Dos aspectos sobre esto. El primero, el ataque de la carne es traicionera y pone emboscadas. Reacciona cuando caminamos para alejarnos del mundo. Lo segundo, la carne. A la carne no le importa que nos llamemos siervos, o que te llames cristiano, o como quieras, y que practiquemos cualquier tipo de actividad religiosa, cualquier tipo de actividad social, de benevolencia, etc., sin salirnos del patrón, sin salirnos de la forma de pensar del mundo. Al igual que el faraón estaba dispuesto a dejar salir a los hombres sin sus esposas y sin sus hijos. Éxodo 10, versículo 9 al 11. Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños
y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas. Hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y lo echaron de la presencia del faraón. La carne quiere mantener la falta de unidad, la falta de unión en la visión y compromiso de la vida familiar. Dios, la naturaleza de Dios es una naturaleza de familia. Dios se hizo llamar Padre, Jesús se hizo llamar Hijo. Esa naturaleza de familia está manifiesta en la Trinidad. El Espíritu Santo, la Trinidad representa la vida familiar. Así que es necesario, ¿verdad?, que tú y yo entendamos esto con la finalidad de que no permitamos que se pierdan o que nos separemos o que desunan nuestras familias. Te salió al encuentro. Viene de la raíz hebrea cara, significa caer encima, o sea, un ataque sorpresivo. Y nos aclara por qué. Estos eran débiles, que se habían quedado atrás. No está hablando de debilidad física. La palabra que se traduce débil es shashal. Significa primordialmente inestabilidad. Se quedaron atrás por no estar seguros si querían ir o no, si querían seguir o no. Cuando vemos estas definiciones realmente nos damos cuenta de algo, ese caminar en el Señor indecisos, mirando de dónde salimos, queriendo regresar atrás, anhelando las cosas pasadas, ¿verdad? Y caminas en el Señor. Te encuentras amigos anteriores que todavía se encuentran cautivos, te invitan, te insisten, te exigen que si eres un amigo, los acompañes, vayas con ellos. Y de repente nos vemos como personas sin carácter, cuando una persona está diciéndote a ti lo que tienes que hacer y no haces lo que tú sabes que tienes que hacer. Es permanecer con la fidelidad a Dios, no retroceder. Vamos caminando en pos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos habla de dos cosas: apego a lo que dejaron atrás. Y lo segundo, inseguridad y desconfianza del liderazgo actual. ¿Verdad? Te salió al encuentro, Deuteronomio 25:18. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Te salió al encuentro, viene en la raíz hebrea cara, significa caer encima, o sea, un ataque sorpresivo. Y nos aclara por qué. Estos eran débiles, que se habían quedado atrás. No está hablando de debilidad física. La palabra que se traduce débil es shashal, significa primordialmente inestabilidad. Se quedaron atrás por no estar seguros si querían ir, si querían seguir o no. Vamos caminando en el Señor, pero estamos endebles, estamos débiles. Estamos inseguros, inciertos. Una definición o una decisión débil que hemos tomado para seguir a Dios. El Dios del cielo y de la tierra es el Dios único, el Dios verdadero y eterno. Nadie puede regresar atrás. No somos de los que retrocedemos. Somos de los que permanecemos en la fe. Y necesitamos permanecer ahí para poder ver la gloria del Dios eterno, del Dios excelso. Y no permitir que la carne o el diablo
venga a tratar de minar o minar nuestras vidas. Era evidente en la falta de cooperación y la crítica constante a toda decisión, para justificar su alejamiento del grupo y falta de sumisión y respeto a la autoridad. Vemos tantas personas que caminan, pero juzgan, ¿verdad? Porque ven tantos lugares, están inciertos, inseguros. Piensan que es mejor la iglesia que está en la otra esquina que donde ellos se encuentran. Cuestionan el liderazgo, cuestionan al pastor y entonces determinan dejar y abandonar ese lugar, irse a otro. ¿Verdad? ¿Qué están buscando? Están observando las debilidades del pastor para justificar sus acciones. Y cuando se van, lo único que encuentran es la incertidumbre, la inseguridad, la inestabilidad. Y la razón es que vuelven otra vez a divagar en su pensamiento. Era evidente la falta de cooperación y la crítica constante a toda decisión para justificar su alejamiento del grupo y falta de sumisión y respeto a la autoridad. Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se puede entrar a la tierra prometida si no se ha reconocido que hemos sido esclavos en Egipto. Esto es lo que manifiesta Hebreos capítulo 3, el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora Moisés tomó la vara de Dios y la exaltó para que Josué deshiciese a Amalec. Para evitar el cansancio, se apoyó en una roca. Fue auxiliado por Aarón y Hur. Primero, esto nos muestra que al exaltar la autoridad de Dios, se vence a la carne. Pero al bajar la autoridad, se es presa de los deseos de la carne. ¿Verdad? El hecho de cambiar, de ir a otro lugar, de cambiar de iglesia, comienzas otra vez desde el principio. Los problemas de la carne, las pasiones desordenadas, las obras que no debes de hacer, comienzas a hacerlas. Empiezas a divagar en tu pensamiento y la razón se encuentra en que has violentado la autoridad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Habla que por honrar su ministerio, las armas que usa son poderosas. Es la obediencia la que nos lleva realmente a disfrutar los beneficios de la gracia. Y si entendemos esto, entonces permaneceremos. Si entendemos la importancia de obedecer a Dios, entonces permaneceremos. Estaremos preparados para la batalla. Estaremos preparados para la guerra. Levantaremos nuestra cabeza con esperanza. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Qué difícil es cuando empiezas a cuestionar la autoridad. Qué difícil es cuando has ido a un lugar, has ido a otro lugar y a otro lugar. Y entonces hay una confusión en tu mente. ¿Qué buscas? ¿Te escapas porque piensas que en otro lugar vas a poder vencer los impulsos de tu alma, de tu carne, lo que no estás logrando hacer hoy, y piensas que por ir a otro lugar lo vas a lograr? Te has burlado de la autoridad. Has caminado apoyado en tu propia prudencia. Y eres preso de ti mismo. No tienes control de tus impulsos. Al final haces lo que no debes de hacer. El grande problema en la vida nuestra, aunque la autoridad o la vara de Dios está delegada en la mano humana de Moisés, la cual se cansa, no por eso deja de ser el representante de Dios. La forma de exaltar la autoridad requiere que se ayude
a la mano humana que la representa. Al sentarse en la piedra, se habla de dos cosas: apoyarse en la palabra. La palabra es nuestra meditación. La palabra es nuestra forma de vida, son las normas y reglas que debemos de vivir, andar en ellas, entender la importancia de obedecerla. Entrar en el reino de Dios, el cual es un reposo espiritual. No específico, pues está en batalla. El reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan. Aarón significa iluminado, brillando. Ur significa noble, soportar. Los que están a los lados de Moisés, soportando los brazos que tiene en alto. Sentado a un lado Aarón y a otro lado está sentado Ur, ¿verdad? Y estamos viendo realmente lo que está sucediendo. Aarón significa iluminado, brillando, ¿verdad? Y esa es la vida que se requiere para ayudar, para apoyar, para permanecer, levantar. Ur significa noble, soportar. Una persona noble, una persona que soporta, que permanece, que no divaga en el pensamiento, que se arraiga, que se cimienta en los fundamentos de la ley. Liberado de la potestad de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, el versículo número 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Esta es la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, de la potestad del diablo. Nos ha librado, ha roto las cadenas, las ataduras, los yugos, ha santificado nuestra mente, transformándonos para que podamos entender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sois linaje escogido, has sido seleccionado, has sido apartado para Dios. Eres una persona a la cual Dios ha valorado. Y Dios te dice, eres un vencedor. Levántate, permanece, resplandece porque ha venido tu luz. La gloria de Dios se ha manifestado en tu vida. Sabes que Dios es real, pero no puedes caminar apoyado en una mente natural. Necesitas entender que es permanecer. No eres tú el que salva al mundo. Es el Señor el que salva al mundo. No es tu mensaje, es su mensaje. Pero es que yo necesito y está surgido en hablar. Si Dios no ha hablado, tú no hablas. Si Dios calla, entonces tú callas. Cuando Él hable, entonces hablamos. Eso es importante. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios capítulo 5, el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Qué importante es cómo se alumbra en la vida familiar, caminando con la esposa, apacentando los hijos, caminando con ellos. Cualquier persona que te vea, entonces entenderá, este algo tiene, parece cristiano. El mensaje que da, no por sus palabras, por su forma de vida, porque entiende la estructura. Es lo mismo en la iglesia. Cuando alguien llega y ve que hay un reconocimiento a la autoridad, entonces hay un mensaje claro de salvación y de vida eterna. Tu luz resplandece, nace tu luz en ese momento y se hace manifiesta tu salvación, tu sanidad, tu vida victoriosa, tu vida poderosa. Pero cuando juzgas, cuando te reúnes, cuando criticas, cuando señalas, cuando estás viendo solamente los errores, las equivocaciones, necesitamos nosotros entender la importancia que hay de dirigirnos de la forma correcta.
Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pues vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Anuncien las virtudes, no los defectos, ¿verdad? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ser parte del cuerpo o familia de Dios, de estar en pacto y compromiso con el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No puedes buscar lo tuyo. No puedes justificar una mala acción porque estás buscando lo tuyo, porque estás caminando en lo que tú crees o tú piensas, lo que no te has sentado a la mesa para discutirlo, lo que no está a la luz, un pensamiento particular que te lleva por caminos extraños. Al ser iluminados, valoramos el soportar o llevar los unos las cargas de los otros y de exaltar la autoridad establecida por Dios. Al ser iluminados, valoramos el soportar o llevar los unos las cargas de los otros y de exaltar la autoridad establecida por Dios. Que el Dios del cielo y de la tierra nos guarde y nos bendiga y que podamos permanecer sometidos, sujetos a la autoridad establecida. Y que todo aquello que emana en medio de nosotros, de nuestras mentes, de nuestros corazones, sea expuesto en la luz. Lo que es, y lo que no es, no es. Mi amado hermano, el Dios del cielo te bendiga y te guarde. Gracias por estar aquí con nosotros. La paz de Dios sea contigo. Amén.